Hola, preciosos, el Señor me les esté bendiciendo rica y abundantemente. Quiero compartirles, a la luz de la palabra de Dios, un principio súper poderoso de cómo avivar la fe que necesitas para que ocurran milagros sobrenaturales en tu vida. Dice la Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 5, versículos 25 en adelante, de la siguiente manera. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años. Tú has llegado a tener un problema que ha durado más de un mes, que ha durado más de un año, que ha durado más de una década. Esta palabra es para ti. Esta mujer tenía un flujo de sangre más de 12 años. Tremendo problema. Versículo 26. Y había sufrido mucho a manos de los muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno. Para uno en 12 años, gastar todo lo que tenía era porque tenía plata. No era cualquier persona de la sociedad. Era una persona pudiente. Se demoró más de 12 años gastando todo lo que tenía. Todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado cada día. Entre más gastaba plata en médicos, era peor el estado de salud de ella. Verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús, ojo a esto, cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Aquí hay tres cosas que esta mujer tiene. Primero, oía de Jesús. Y tú sabes que la palabra de Dios dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, ella oyó y activó su fe. Lo segundo que ella hizo fue porque decía. Tú tienes que declarar lo que oyes para que lo creas, porque cuando tú oyes algo, inmediatamente la fe se te activa. Cuando tú oyes de Jesús, cuando tú oyes de la palabra de Dios, la fe se te activa, pero tienes que declararlo, tienes que decirlo. Y lo tercero que ella hizo fue, se llegó a Jesús. Dice, se llegó a él. Que cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él. Ella oyó, declaró y se llegó a Jesús y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Y mire lo que sucede en el versículo 29. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Eso es algo poderoso. Es un principio que a veces no tenemos en cuenta. Oímos hablar de Jesús, oímos hablar de la palabra de Dios, y de pronto hasta llegamos a pensar que creemos en eso. Pero no hacemos los otros dos pasos, que es declarar, que es decir. Dios te creó a ti y a mí a su imagen y su semejanza. Y una de las características con las cuales Dios te hizo a ti y a mí es con el poder del decir para crear cosas. Dios hizo la creación diciendo. Ella dijo: si tan solo me llegara a él y tocare sus ropas, seré sana. ¿Y qué fue lo tercero? Lo hizo. Precioso y preciosa. Esta palabra de Dios, si el caso tuyo es financiero, es un problema de salud, un problema de familia, un problema con tus hijos, lo que sea, órale al Espíritu Santo que te dé una palabra para esa situación tuya. Y esa fe que se active, tienes que sumarle el declarar la palabra, el declararla creyendo que lo vas a recibir. Y a esas dos cosas, súmale la acción. Obra coherentemente con lo que crees y con lo que declaras. Obra coherentemente y tenlo por seguro que el milagro va a suceder. Y te lo garantizo por solamente una cosa, porque es que Dios no es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo dijo, Dios lo hace. Precioso y preciosa. Tres cositas.
Escucha de Jesús, escucha la palabra de Dios para que actives tu fe. Declara la palabra de Dios y actúa conforme a la palabra de Dios y tus milagros se van a dar. Precioso y preciosa, gracias por compartir este video con todos los contactos de tus redes sociales y gracias por orar al Creador a mi favor. Dios te continúe bendiciendo rica y abundantemente. Chao, chao.